¿Cómo están? Buenos días o ya buenas tardes. Me, me imagino que un poco cansado, pero esta es la parte más importante antes de hacer las diferentes cirugías que han hablado aquí los colegas argentinos. Por cierto, excelentes profesionales. He tenido la oportunidad de hacer varios cursos con el doctor Matías y a la expectativa de hacer una pasantía en Argentina con el doctor de los Ríos. ¿No? El tema que yo le voy a hablar es la evaluación, la importancia de la evaluación clínica y el uso de los medios diagnósticos. Como ustedes han podido verificar o ver, ellos hablan mucho sobre cuerpos extraños o cirugías abdominales. Para poder hacer este tipo de cirugías es a través del examen físico general para poder llegar a el problema principal. Y una vez llegado al problema principal, decidir por qué tipo de pruebas diagnósticas para poder realizar las cirugías. Si no hacemos una previa evaluación clínica, se cometen muchos errores porque hasta incluso se nos puede ir el paciente en el acto quirúrgico, ¿ya? ¿Cuál es la importancia del examen físico general? La importancia radica en que yo tengo que llegar al problema de base, llegar a la queja por el cual nuestro paciente ha ingresado a consulta. No debemos centrarnos mucho en tratar de realizar un examen físico general directamente con el problema que nos trae el propietario. Obviamente que tenemos que darle la importancia, pero nosotros tenemos que llegar al diagnóstico presuntivo para después decidir por qué tipo de prueba diagnóstica yo como clínico voy a decidir. Hay un abanico de pruebas diagnósticas que a nosotros nos van a poder direccionar a qué tipo de plan terapéutico nosotros vamos a implementar en tratar de darle solución al problema que le está quejando a nuestro paciente. Como ahí bien dice, nos va a permitir identificar algunas de las disfunciones o anormalidades menores para poder identificar el problema de base y las diferentes pruebas diagnósticas. A su vez, es una evaluación, como les decía, si yo voy a hacer una cirugía, tengo que hacer un examen físico general. ¿Por qué le estoy mencionando acá rato el examen físico general? Porque de acuerdo a mi anamnesis o mi evaluación, en este caso preoperatoria, yo voy a decidir qué tipo de fármaco voy a utilizar, qué tipo de drogas voy a utilizar. Para poder decidir por qué tipo de pruebas, tengo que hacer un examen antefísico para ver el comportamiento de mi paciente o de mi mascota que va a entrar a quirófano, para ver la actitud, si es nervioso, si es tranquilo, ver las mucosas para valorar si es que tiene una anemia, o sea, direccionarme para hacer una previa evaluación prequirúrgica y de acuerdo al examen físico general, yo pedir las pruebas diagnósticas que me van a poder llevar a cabo a tener éxito en la cirugía y el posoperatorio. Sí, y antes que todo tengo que verificar el motivo de consulta, a qué está llegando mi paciente. Eso me va a corroborar el propietario. Si es se sospecha, como decía el doctor, de un cuerpo extraño, pues va a llegar con vómitos. Yo tengo que identificar cuál es el problema del vómito. Hay muchas causas que tiene el vómito, hay muchas causas que tiene el abdomen agudo, hay muchas causas que
el problema gastrointestinal. Y en base a mi evaluación clínica, más las pruebas diagnósticas que yo voy a poder implementar, es que me va a direccionar para el éxito del tratamiento, la terapéutica de tratar de solucionar el problema y el éxito en realidad de todo el tratamiento que yo vaya a realizar. Se debe evitar la tentación de centrarse de inmediato en la queja que viene. O sea, yo no puedo centrarme en ya, si vino con vómito, bueno, es el vómito el problema. No puedo yo darle un antiemético. Tengo que primeramente valorar cuál es la causa del vómito que está presentando. Como les decía, son muchas las causas. Cuerpos extraños, estenosis esofágica, hernia hiatal esofágica, o sea, son diversas las causas. Puede que tenga, que haya una regurgitación. También tenemos que valorar, tener en cuenta entre el vómito y la regurgitación. Eso, o sea, tenemos que realmente saber qué es lo que vamos a hacer en nuestro paciente, qué es lo que queremos encontrar para poder darle solución al problema. Porque nosotros, y como ustedes, tienen que formarse no como médicos veterinarios sintomatólogos, tienen que ser médicos veterinarios clínicos los que se vayan a dedicar al área clínica de animales menores, o también para dar soluciones a las áreas de producción. Y la importancia radica en el historial clínico, en el levantamiento de la historia clínica, sea en el área que ustedes la vayan a utilizar. Tienen que realizar una correcta evaluación clínica y el llenado de la historia clínica. Es fundamental registrar todos los resultados de la exploración, incluyendo los las anormalidades presentes y ausentes, para poder comparar con los resultados de las revisiones del paciente. O sea que yo tengo que hacer en mi anamnesis, hacer una recopilación de datos anteriores y los presentes para poder llegar a un diagnóstico presuntivo y realizar, utilizando las diferentes pruebas diagnósticas, para poder dar un pronóstico o poder dar una clara situación de la salud de nuestro paciente. Asimismo, es importante firmar la hoja. ¿Por qué tenemos que firmar? Porque esto es lo que nos va a nosotros, es un instrumento legal. Si ustedes se han dado cuenta, los que ya están haciendo sus prácticas en las diferentes clínicas, el propietario ya llega con un diagnóstico y los quiere guiar al médico. No, doctor, mire que este problema es el que tiene mi perrito y colóquenle tal cosa. O sea, hasta ellos ya vienen más estudiados que muchas veces que el profesional que está a cargo de la salud de estas mascotas. Y eso no debe influir en su diagnóstico al que ustedes van a llegar, un diagnóstico presuntivo, utilizando todo lo que es la semiología veterinaria. Es importantísimo saber utilizar la herramienta semiológica para poder llegar a un diagnóstico. La función del médico veterinario, ya ustedes la saben, cumple un rol muy importante dentro de la sociedad, dentro de la economía de Bolivia sobre todo. Ustedes siéntanse grandes, como también los agrónomos, porque gracias a los conocimientos que ustedes vayan adquiriendo a lo largo de su formación académica, ustedes son los encargados de llevar el pan de cada día a la boca. Con los conocimientos que ustedes adquieran los agrónomos y el conocimiento los veterinarios, son responsables de el pollo, o sea, de todo lo que es los productos cárnicos de consumo masivo. Y deben sentirse privilegiados. Dios los escogió, no a cualquiera los escoges, para poder cumplir ese rol tan importantísimo que es
llevar a cabo la alimentación de la población humana. Como también el rol importante de nosotros los médicos veterinarios es que tenemos que darle salud a los animales y sobre todo en las dos áreas que son las áreas de producción y la área de salud de clínica animales menores, que engloba a lo que es las diferentes enfermedades zoonóticas, porque la mascota hoy en día el perro dejó de ser el triturador de los desperdicios de la alimentación del humano. Ya es componente, es un miembro más de la familia, y al estar en contacto directo con el humano, hay enfermedades zoonóticas que van a ser transmitidas por las mascotas hacia el humano o el humano hacia las mascotas, ¿no? Hacemos el control también epidemiológico, el control de las diferentes zoonosis, y en un futuro hay muchas enfermedades emergentes que están ingresando a nuestro país por la migración que hay de los viajantes, de las personas que viajan, y las aves migratorias que también contribuyen en el transporte de las diferentes enfermedades. Para citar una de estas enfermedades, el chikungunya es una enfermedad que ha ido evolucionando hasta poder llegar aquí. El chikungunya empezó en el año 1956, se dieron los primeros casos. Necesita de un portador, lo cual ha ido evolucionando. Es el mosquito tigre que lo transmite al ser humano. No existe todavía en Bolivia, pero ya ha ido evolucionando y hay muchos casos de chikungunya ya. Otro de los casos son la leishmaniasis. La leishmaniasis también necesitaba de un hospedero intermediario importante. Es de zonas costeras, no tenemos costas en el país, o sea, no tenemos mar, pero el proceso migratorio ha ido que vaya evolucionando estos vectores, y incluso ya hay un programa gratuito en contra de la leishmaniasis. El diagnóstico clínico en medicina veterinaria es un diagnóstico propedéutica clínica, es el procedimiento por el cual el clínico tiene que llegar a identificar una enfermedad o algo que le está afectando a la mascota. La historia clínica es un acto médico, como les decía yo, documental, que debe ser considerado como uno de los principales actos derivados de la relación entre el profesional de la medicina veterinaria y el usuario o el propietario, lo cual nosotros vamos a poder identificar el problema que está ocasionando en la salud de la mascota o de nuestro paciente, para luego poder instaurar algún plan terapéutico para nosotros hacemos la parte del tratamiento en nuestro centro asistencial veterinario, y de ahí hay que largarlo de un tratamiento ambulatorio. Define la historia clínica como la consignación obligatoria por escrito de las condiciones de salud del animal y el objetivo de atención. O sea que yo tengo que documentar todo lo que encuentre en el examen físico general y la anamnesis, para poder evidenciar cuál fue el problema, por qué problema vino y cuál fue el problema en realidad, y empezar ya a poder instaurar un tratamiento terapéutico que vaya a solucionar el problema de salud o dar un pronóstico.
dar un pronóstico de qué posibilidades de recuperación tiene nuestro paciente. Porque lo primero que pregunta el propietario, y doctor, y así como usted lo ve, ¿se salva? No podemos decirle si se va a salvar o no sin antes previo realizar un examen físico general, encontrar el problema y luego empezar a utilizar las diferentes pruebas diagnósticas que nos van a poder ayudar para poder determinar la gravedad del caso. Encuadra el problema de salud del animal, orienta hacia la terapéutica, ya que en la historia clínica queda la constancia de los pasos a seguir. O sea, si yo no hago este procedimiento, o si no hacen ustedes en su vida profesional, puede que el animalito estaba muy delicado de salud y cualquier medicamento que ustedes le pongan puede que sea la causa del deceso o puede que no sea la causa, pero cómo ustedes van a poder zafarse del problema es con la historia clínica de las evidencias que pudieron encontrar, porque es fácil, ellos rápido le echan la culpa la irresponsabilidad del propietario, se la mandan al clínico. Y en base a eso ustedes van a poder realmente decir el estado de salud en que se encuentra su paciente y las probabilidades de salir del cuadro clínico. Aporta también en la investigación, a partir de la información consignada en la historia clínica, se puede realizar investigación retrospectiva. O sea, también tener la base del historial clínico de las diferentes enfermedades que están causando problemas frecuentes en la salud de las mascotas, es que nosotros podemos realizar investigar por qué es la causa, cuál es el problema, si es la raza, es predisponente, si es el ambiente, o sea, nos sirve para poder hacer investigaciones de la causa del por qué está ocasionando este dicho de afecciones en dicha etapa etaria, por decirle, o en dicha raza, para poder identificar y tratar de darle soluciones de salud en estos momentos y evitar hacer una profilaxis de acuerdo a la investigación. Es una herramienta también epidemiológica para poder evitar las diferentes enfermedades zoonóticas que pueden ser transmitidas por nuestra mascota o nosotros hacia las mascotas. No sé si se recuerdan también, antes se tenía el mito de que si la mujer o la mamá o alguien en la casa se embarazaba, tenía que botar el gato, tenía que botar los perros, o sea, todo. Y eso no es tan así. La toxoplasmosis, ahorita a nivel mundial el 95% de la población humana ya ha tenido contacto con la enfermedad, o sea que ya adquirimos los anticuerpos para el problema de la toxoplasmosis. Y es una etapa etaria del gato que empieza a eliminar los quistes que son infectivos, y además se va por la higiene que tiene que tener la dueña, en este caso, que es problemas del trastorno neonatal va a traer. Los métodos para realizar los diferentes métodos diagnósticos, tenemos primeramente el examen físico, lo cual antes de realizar el examen físico yo estoy llenando la historia clínica de los datos del animalito, los datos del propietario, y ya me voy fijando sobre la actitud que tiene el animal, porque yo antes de poder acercarme a mi paciente tengo que ver
qué tipo de actitud tiene el animal. Si es agresivo, ya yo tengo que estar evaluando. En cuanto estoy llenando la ficha clínica, yo tengo que estar evaluando la actitud que tiene mi animal. Para ver cómo yo voy a sujetar a mi animal para poder acercarme, si necesito un bozal, o sea, sí o sí tengo que tener, por más que le diga la propietaria o el propietario, no se preocupe, doctora, con eso se va a fatigar, no me le ponga. Ustedes tienen que hacer entender que el animalito, por instinto, en un momento dado va a reaccionar, y tienen que hacer entender que no solamente le puede hacer daño al médico que lo va a atender, sino también a ella, porque ustedes, si viene por una dolencia, ustedes tienen que llegar hasta localizar el problema de la dolencia a través de la palpación. Y en ese momento hacemos la anamnesis, que es una serie de preguntas que nosotros tenemos que hacerle al propietario. No le crean todo lo que dice el propietario, porque viene el animalito ya en condiciones de probable y le dice, doctor o doctora, desde ayer empezó, así está desde ayer. O come un buen alimento, está comiendo Royal Canin, y en ese momento vomita el animalito y las croquetas de canino, por decirle. No estoy dándole palo al canino, pero a lo que me voy es que no le crean todo lo que dicen. Tenemos que hacer las constantes fisiológicas, porque yo tengo que hacer la auscultación para poder ver la frecuencia cardíaca, temperatura, o sea, todo lo que constantemente nosotros podemos evaluar para poder más o menos direccionarnos, ir armando nuestros rompecabezas para poder llegar al problema. Una vez identificado el problema, ya empezamos a utilizar las diferentes pruebas diagnósticas. Tenemos los exámenes de sangre, que podemos hacer un hemograma completo, podemos hacer las diferentes químicas sanguíneas para poder valorar las diferentes enzimas que secretan los diferentes órganos en la funcionalidad normal. La imagenología es otra herramienta importantísima, lo cual nos va a permitir observar directamente los diferentes órganos de las diferentes cavidades que presentan nuestros animalitos. Entre ellos tenemos la radiografía, la ecotomografía, la ecografía, endoscopía, angiografía. O sea, hay infinidades de pruebas diagnósticas que nos van a ayudar a encontrar el problema y tratar de darle soluciones. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. De acuerdo a lo que yo quiero ver, yo voy a utilizar las diferentes pruebas diagnósticas. Lo primero que tengo que hacer es un examen. Lo primero que tengo que hacer es un examen rápido, económico, un hemograma completo, y de ahí ya en base al hemograma ver con qué otra prueba me voy a apoyar para poder llegar al problema. Entre los implementos que tengo que tener para poder realizar el examen físico, lo tenemos el fendoscopio, el otoscopio, el termómetro, la pesa, o sea, la balanza para pesar, el estetoscopio para escuchar los diferentes ruidos de las diferentes cavidades, y vamos a hacer un sobre todo me voy a enfocar a lo que es el abordaje del paciente del tracto o del tubo gastrointestinal, que es lo más frecuente que nos llega a consulta. Para poder hacer una evaluación del problema o de lo que se nos va a presentar, tenemos que conocer las diferentes regiones abdominales para poder ubicar
los diferentes órganos para poder hacer el examen físico general. Yo tengo que saber cómo están distribuidas las diferentes vísceras que componen la cavidad abdominal. Si no, me va a dificultar llegar al problema, a la gastroenteritis. Y la gastroenteritis empieza desde la boca hasta el ano. O sea que yo tengo que saber los pasos semiológicos de cómo hacer una palpación o un examen físico para poder llegar a encontrar anormalidades. Para hacer una cirugía también necesito conocer la anatomía de nuestros pacientes. Si no, yo quiero hacer, yo me encuentro con una masa en el duodeno. Tengo que saber dónde se encuentra o viene ya con un examen de laboratorio, con una ecografía, y me indica el ecografista que hay una masa a nivel del duodeno medio. Y yo tengo que, como clínico, darle solución. Antes de darle a la solución, yo tengo que haber hecho mi examen físico general, la historia clínica y clasificar a mi paciente de acuerdo a la intervención que voy a hacer y lo que encontré previo a la cirugía. Y hay una clasificación ASA, de lo cual se clasifica ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4 y ASA 5. De acuerdo a la clasificación en que se encuentra mi animal, eso me va a poder decidir de qué plan terapéutico voy a utilizar, de qué protocolo anestésico voy a utilizar, tomando en cuenta la edad del paciente, raza. Muchas razas se nos complica. Si mi paciente es un brachiocefálico, ya ellos vienen fallados genéticamente y yo tengo que saber qué droga voy a utilizar para que este brachiocefálico viene con problemas cardiorrespiratorios. Y la droga que yo voy a utilizar o el anestésico es depresor del sistema nervioso central, depresor cardiovascular y respiratorio. O sea, ya viene con problemas este animalito. O sea, yo tengo que saber las características de cada raza, qué problema viene esa raza, porque yo tengo que solucionar un problema, no me voy a cargar otro problema. Y ya una vez evalúo a mi paciente, sé qué tipo de anestesia voy a utilizar de acuerdo al examen que le hice y las pruebas complementarias, y tengo que abrir cavidad abdominal. Para abrir la cavidad abdominal, yo tengo que saber a qué nivel es que voy a hacer la incisión y para dónde me voy a direccionar para poder sacar el duodeno a nivel medio. Si no lo sé, ¿qué es lo que voy a hacer? Si tenía que hacer una incisión de unos 5 a 7 centímetros, voy a tener que abrir de banda a banda, por decirle, desde el abdomen craneal al abdomen caudal, porque no sé dónde se encuentra ubicado. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a buscar como si estuviese en la Kumabi, buscando. No, este no es, meto, saco, tampoco, y en ese proceso de búsqueda estoy corriendo el riesgo de que se me baje la temperatura y se me vaya el animalito por una hipotensión, se me vaya, o si no se me fue, si lo mantuve caliente, no se me va a ir, pero en el proceso de sacar las vísceras ya me invadió de bacterias. O sea que tengo que saber la anatomía de mi paciente. Perdón. ¿Y cuáles son? El abdomen se divide en tres: región del epigastrio, región del mesogastrio y el hipogastrio, región abdomen craneal o sifoidea, región abdomen medio, que es la región umbilical, y región caudal púbica.
y te presenta los laterales, el hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo, el abdomen lateral derecho, abdomen lateral izquierdo, la región inguinal derecha y la región inguinal izquierda. Si yo voy a hacer la evaluación de la región abdominal, o sea, del abdomen, del estómago, porque el animalito está con vómitos frecuentes, y yo tengo que hacer una evaluación desde la boca hasta el final. Pues yo tengo que saber que el estómago está en la región hipocondriaca izquierda, hacia la región media. Y si yo voy a evaluar el duodeno descendente, está en la región lateral derecho, y así sucesivamente va bien. Si yo voy a hacer la evaluación del hígado, el hígado se encuentra en la región abdominal craneal o sifoidea. Si yo voy a hacer la evaluación de la vesícula biliar, se encuentra en el hipocondrio derecho. Si yo voy a evaluar el vaso, tengo que saber dónde se encuentra el vaso. ¿Ya? Es por eso la importancia de la anatomía más la otra rama, que es la semiología, porque nuestro paciente no nos va a decir dónde se encuentra el dolor. No habla, pero sí siente. ¿Y cómo ustedes van a llegar hasta el dolor? Haciendo la palpación a través de la semiología por aparatos y sistemas. Semiología del aparato digestivo, respiratorio, urogenital, y ustedes tienen que saber cómo abordar utilizando las pruebas semiológicas. Y ahí está ya, como les decía, el estómago se encuentra en la región abdominal craneal o sifoidea, desde el hipocondrio izquierdo, hipocondrio medio, hacia el hipocondrio derecho. Craneal al estómago encontramos el hígado. En el hipocondrio izquierdo encontramos el vaso, de aquí, el vaso o la lengua de panza. Y así sucesivamente tenemos que saber la ubicación de cada uno de los órganos que componen la región abdominal. El tubo digestivo es un sistema elástico capaz de tolerar una variedad de desafíos y noxas con mínimos efectos indeseables. O sea que el tubo digestivo, todos lo conocemos, le podemos cargar, aguanta, como les digo, va a aguantar, y tenemos como experiencia nuestro tubo digestivo, que si queremos llenarlo y llenarlo y llenarlo, y él va a ir aumentando la capacidad y vamos a ir acumulando lo que no queremos. Las funciones, ¿cuál es la función? Todos lo sabemos, es degradar los componentes de los alimentos y asimilar sus nutrientes. Para que ocurra esto, el tubo digestivo tiene que estar funcionando normal, y si no, empiezan los trastornos fisiológicos y nos van a dar las diferentes síntomas que nosotros, vuelvo a repetir, no tenemos que enfrascarnos o tratar de solucionar el síntoma, porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Agravar más el problema en tratar de solucionar el síntoma. Si es que nosotros nos llega a consulta un paciente, pues tenemos que dedicarle el tiempo necesario, porque el cliente va a pagar, no lo vamos a hacer gratis, y por ende tenemos que darle la importancia necesaria para que no se nos escape nada. Los trastornos gastrointestinales, una de las causas más frecuentes, como les decía, es lo que nos llega a consulta en la clínica diaria.
¿Cuáles son las causas que llegan con estreñimiento, diarrea, colitis, gastroenteritis agudas causadas por enfermedades virales, bacterianas, discrepciones dietéticas, medicamentosas o toxinas, parasitosis, pancreatitis, enfermedades hepáticas, patologías de otros órganos adyacentes? Y para mencionar, el problema de los vómitos frecuentes puede ser por algún problema en el esófago, puede que haya una disminución de la luz esofágica, puede que sea el problema paladar hendido, o sea, son muchas las causas, y para poder determinar cuál es el problema, tenemos que hacer una